El búnker de datos está respirando. Soy Leo, y si estás leyendo esto, probablemente signifique que ya he cruzado la línea y ahora estoy publicando cosas en NoSleep, lo cual ya es suficientemente malo. Pero necesito contarlo, y necesito hacerlo ahora, mientras la luz del sol todavía está haciendo algo para contrarrestar lo que vi anoche. Mi trabajo es una pesadilla de soledad, pero la paga es estratosférica. Soy técnico de nivel 5 en La Bóveda, el nombre que le dimos a un centro de datos ultraseguro construido bajo una vieja instalación de misiles desmantelada. Estamos a más de 300 metros bajo tierra, y el aire que respiro no ha tocado una hoja ni una nube en décadas. Mi turno va de 11 de la noche a 7 de la mañana. El mundo exterior no existe. La bóveda está diseñada para ser la instalación más segura y estéril jamás construida. No es solo redundancia eléctrica, es redundancia física. Hay kilómetros de pasillos de hormigón reforzado, puertas de titanio y sistemas de ventilación que bombean aire frío como si estuviéramos enfriando el infierno. Lo esencial es que estoy solo. El único otro ser humano aquí, el guardia de seguridad, está sentado en el nivel 1, donde aún puede conseguir una débil señal de radio. Yo estoy en el nivel 4, el núcleo. Si me pasa algo, tardarían 20 minutos en llegar a mí, y tendrían que pasar 5 esclusas de seguridad para hacerlo. La soledad es lo que te destroza. El único sonido constante es el zumbido hipnótico de miles de servidores, 1.000.000 de ventiladores girando en perfecta sincronía. Es un sonido que tu cerebro aprende a filtrar. Cuando se filtra, lo que queda es el silencio más absoluto, un silencio que pesa. Te obliga a escuchar la sangre pulsando en tus tímpanos. Durante meses, fue rutina. Monitorizar la temperatura, el flujo de datos, la integridad de los racks. Pero hace unas 2 semanas, las cosas empezaron a cambiar. Todo empezó en el sector 7. El sector 7 no existe. Es una sección planificada para futuras expansiones. Está vacío. Lleno de racks de metal vacíos, esperando ser poblados, envuelto en una capa constante de penumbra solo rota por las luces de emergencia, que parecen más brasas moribundas que iluminación funcional. La humedad es un poco más alta allí, y el frío es un poco más intenso. La compañía es muy estricta, nadie entra al sector 7 sin autorización triple. Ni siquiera yo. Parte de mi trabajo implica monitorizar los VSNS, sensores de vibración. Son increíblemente sensibles, pueden detectar un ratón moviéndose a 100 metros. Están ahí para detectar terremotos o, lo que es más importante, intrusos forzando una puerta. Alrededor de las 3:15 de la mañana de hace 14 noches, mi consola principal mostró una pequeña alerta amarilla parpadeando sobre el mapa del sector 7. Asterisco alerta absen 7D, actividad detectada. Intensidad, baja, asterisco. Fruncí el ceño. Probablemente un fallo del sensor. Sucede. El hormigón se enfría y se contrae, causando lecturas erróneas. Hice un reinicio rápido del sistema y la alerta desapareció. 2 noches después, volvió. 3:07 de la mañana. Esta vez, fue en el 7E y 7F simultáneamente. Esto era más extraño. Un fallo en el hormigón suele ser localizado. 2 sensores distantes registrando actividad al mismo tiempo sugería una fuente móvil. Lo justifiqué como un error de software, una corrupción de datos. Llamé al supervisor para que revisara el firmware cuando saliera el sol, sin mencionar la palabra actividad. Solo dije, lecturas erráticas. No quería que pensaran que estaba alucinando debido a la soledad. Pero el patrón se estableció. Cada noche, entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana, los PSEN del sector 7 se encendían. Al principio eran vibraciones aleatorias. Luego, se volvieron rítmicas. Muy leves, pero rítmicas. Si miras un sismógrafo, era el mismo patrón que dejaría a alguien caminando muy lentamente, con pasos muy suaves. La cosa se puso realmente fea anoche. Estaba bebiendo un café frío, intentando concentrarme en un problema de throttling en el nivel 3, cuando el tablero de alerta se iluminó como un árbol de Navidad.
8 sensores en el sector 7, desde el 7A hasta el 7H, se dispararon al unísono, y esta vez, la intensidad no era baja. Era media alta. Miré los datos. Lo que fuera que estaba allí, ya no se estaba moviendo. Estaba quieto. Y no solo era una vibración, el sensor de peso de presión, que usamos para monitorizar el hundimiento gradual de la estructura, también había registrado un cambio de masa en la zona central del sector 7. La bóveda está diseñada para soportar el peso de un portaaviones. Lo que fuera que estaba allí, no era un sensor defectuoso. No era una rata. Era sustancial. Mi primer pensamiento fue, intrusos. Esto es lo que se supone que tengo que reportar. Pero la puerta de acceso al sector 7 está sellada con llave maestra, y el registro de la esclusa no mostraba aperturas. Fui a la consola de la cámara de seguridad más cercana al sector. Estas cámaras son de muy baja resolución, diseñadas principalmente para detectar calor corporal, ya que la luz puede ser tenue. El sector 7 apareció en mi monitor. Oscuro, interminable, los racks vacíos alineados como esqueletos metálicos. Me incliné, acercando el rostro a la pantalla. Me concentré en la región central, donde los PSEN y el sensor de peso habían detectado la masa. Al principio no vi nada. Solo el frío azul y negro de los pasillos. Entonces, mi respiración se detuvo. Lo vi, pero no con los ojos, sino con el instinto. La cámara de calor capturó algo. Era un punto pequeño, casi insignificante, pero claramente discernible sobre el fondo azul gélido. Era una firma de calor. Una fuente de calor biológico. No estaba a la altura de un hombre. Era bajo. Muy bajo. Era como si un niño pequeño estuviera sentado o arrastrándose, justo en el medio del pasillo. El punto se movió. Despacio. Un movimiento de vaivén, como si estuviera balanceándose, o como si estuviera oliendo el suelo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que casi ahogaba el zumbido de los ventiladores. Esto no tenía sentido. ¿Cómo pudo entrar un niño o un animal grande? Y lo más importante, ¿por qué estaba tan tranquilo? Si era un intruso, ¿por qué no estaba intentando forzar una salida o un rack de datos? La firma de calor hizo una pausa. Y entonces, lentamente, empezó a girar hacia la cámara. Estaba a más de 50 metros de distancia de la lente de la cámara. Su forma era demasiado pequeña para distinguirla, pero la termografía era inconfundible. La criatura estaba mirando directamente a donde estaba la cámara, y por extensión, directamente a mí. Lo que sucedió después me hizo vomitar el café. Los PSEN, que habían estado registrando vibraciones rítmicas de intensidad media, saltaron a rojo carmesí. Asterisco intensidad máxima. La vibración no era rítmica. Era un choque único. Como si algo increíblemente pesado se hubiera dejado caer sobre el hormigón, justo enfrente de la cámara, en el sector 7. Mi monitor de la cámara se convirtió en estática por un segundo, y cuando se aclaró, la pequeña y baja firma de calor biológico había desaparecido. No se había ido. Había desaparecido. En un destello de calor tan rápido que el sensor no pudo registrar la trayectoria. El sensor de peso se normalizó, pero los PSEN estaban gritando la misma lectura en bucle, asterisco choque, choque, choque. Me quedé paralizado en mi silla durante casi 10 minutos. Necesitaba reportar esto, pero no podía decir que una pequeña mancha caliente se había esfumado en el sector vacío y sellado. Dirían que la presión me estaba afectando. Apagué todas las alertas y fingí que todo estaba bien. Cuando el sol se acercó, me fui de la bóveda sin mirar atrás. Pero anoche, mientras estaba en la superficie, revisé de nuevo los registros del turno. La lectura de peso de presión que se normalizó después del choque, no volvió a cero. Marcaba un aumento infinitesimal. Algo que pesaba unos 200 gramos había quedado allí. Algo que la criatura había dejado atrás. Necesito volver esta noche para ver qué es. Y necesito entrar al sector 7. El turno de anoche fue el más largo de mi vida.
Me fui a casa, me duché 4 veces y me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento por 10 horas, hipnotizado por la certeza de que tenía que volver. No fue valentía, fue necesidad. El búnker me había escupido, y ahora me estaba llamando de vuelta. El pensamiento racional me decía, llama a la policía. Llama a la FBI. Llama a un psiquiatra. Pero sabía que si decía una palabra sobre una firma de calor que se esfumaba y 200 gramos de masa no identificada, mi carrera terminaría con una escolta hasta la puerta y un buen paquete de ayuda psiquiátrica. Así que, a las 10:55 de la noche, estaba de vuelta en el ascensor presurizado, descendiendo hacia la negrura. Mi mochila llevaba una linterna LED de alta potencia, aunque está prohibido usar luz externa. Podría interferir con los sensores ópticos, un par de herramientas y una botella de agua para disimular mis nervios. Al llegar al nivel 4, el cambio en la atmósfera era inmediato. El zumbido de los servidores ya no era ruido blanco, era un lamento orquestado, una respiración profunda y constante del hormigón. Juraría que el aire estaba más frío que la noche anterior. Mi misión era simple, aunque violaba 3 protocolos de seguridad. Tenía que conseguir la llave maestra del sector 7. La clave de titanio está guardada en una caja fuerte biométrica de acceso restringido, pero yo soy el único técnico de nivel 5 de turno, y mi supervisor, Rek, me había dado la clave temporal en caso de una emergencia catastrófica, como un incendio en un rack principal. Para el sistema, una inspección de fibra en el sector 7 a las 2 de la mañana es perfectamente plausible. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras hacía el papeleo digital, mintiendo con la misma fluidez con la que respiraba. La puerta de la caja fuerte se abrió con un clic satisfactorio. La llave maestra de titanio era pesada y fría. Se sentía menos como una llave y más como un arma. Llevaba 10 minutos en mi puesto cuando mis ojos se clavaron de nuevo en la consola de los PSEN. Y ahí estaba. 1:45 de la mañana. Un pequeño parpadeo amarillo en el 7G. La actividad había comenzado antes que la noche anterior. Lo ignoré. No iba a entrar en el juego de la cosa. Cogí la linterna y un lector de mano de temperatura para tener una excusa técnica en caso de que alguien viera las grabaciones de las cámaras. Me dirigí hacia el corredor de aislamiento que llevaba al sector 7. El pasillo del sector 7 es el lugar más espeluznante de la bóveda. Es un vacío de 10 metros antes de llegar a la gran esclusa. La iluminación es mínima, solo la luz roja de las alarmas de presión, reflejada en el acero pulido de la puerta de titanio. Mientras me acercaba, el aire se puso pesado. Pude oler algo, un olor a ozono, el mismo que queda después de que un aparato eléctrico se quema o después de un rayo, pero con una nota extraña y mineral debajo. Llegué a la esclusa. Inserté la llave maestra. El sistema leyó el chip de identificación y la luz roja se puso verde. Un catum sordo, profundo, confirmó que los cerrojos se habían retractado. Coloqué la mano en el pomo y dudé. Una vez que cruzara esta puerta, estaría en el territorio de la cosa, completamente incomunicado. Respiré hondo. Solo un vistazo, Leo. El objeto. Lo recoges, sales, y quemas la llave. Empujé la puerta. Pesaba al menos 400 kilos, pero se deslizó silenciosamente hacia adentro sobre sus rodamientos de aire. El sector 7 se abrió ante mí. La oscuridad no era solo falta de luz, parecía absorberla. Encendí la linterna LED. Elas cortó la penumbra, revelando pasillos interminables de racks vacíos, alineados en una simetría aterradora. El eco era mortal. Si gritabas, el sonido rebotaría en ti hasta que te volvieras loco. Solo había el SHHH distante de la ventilación. Caminé, cada paso era un trueno en ese silencio. Seguí el mapa mental de la noche anterior. Los sensores que habían registrado el choque estaban en la fila M, Rack 22. Avancé 50 metros. El haz de mi linterna bailó sobre el metal frío, buscando cualquier cosa que rompiera la monotonía del gris. Dejé de caminar al llegar al punto de impacto. Miré al suelo de hormigón reforzado. En el centro del pasillo, justo donde la cámara de calor lo había visto, había una marca.
No era grande, tal vez del tamaño de una moneda de 20 céntimos, pero era un área ligeramente deformada. No rayada, sino como si el hormigón hubiera sido golpeado con una fuerza y temperatura inmensas, creando una ligera depresión vitrificada. Me agaché, con el corazón en la garganta. Y allí estaba. En el centro exacto de la marca, mi linterna captó un brillo oscuro y aceitoso. Estiré la mano temblorosa y lo recogí. Pesaba exactamente lo que decían los registros, unos 200 gramos. Era pequeño, no más grande que mi pulgar. Al principio, pensé que era un fusible quemado de alta resistencia, pero no lo era. Tenía la estructura de un componente electrónico, capas diminutas de metal y cerámica, pero estaba fusionado, como si hubiera sido derretido por dentro y luego reformado bajo presión extrema. La parte más horrible no fue su apariencia. Fue la textura. Era blando y húmedo. No estaba caliente, pero emitía un calor residual, muy leve. Cuando lo apreté suavemente entre mis dedos enguantados, la superficie se dio como si estuviera hecha de un tejido duro, pero empapado en aceite de motor viejo. Era cálido y húmedo. Lo giré en la luz. Y entonces vi la verdad del objeto. No era un componente del búnker. Había algo dentro del metal fundido. Hilos. Finísimos, de color marrón oscuro, entrelazados con la cerámica rota. Parecían venas o capilares que se habían cosido con el metal. Se me heló la sangre. Esto era orgánico. Era una pieza de carne, hueso o tejido biológico, recubierta y fusionada con lo que parecía ser la carcasa protectora de alguna cosa que había entrado aquí. Mi mente, que hasta ahora se había aferrado a la lógica de fallos de hardware, se rompió. Esto no era un intruso humano. Esto era otra cosa. Mientras examinaba el objeto, un sonido irrumpió en el silencio, no desde mi espalda, sino desde el techo. El zumbido de la ventilación se había detenido. Por completo. Todo el ruido blanco que había filtrado durante meses, se había ido. Lo que quedó fue un silencio abrumador, que me aplastó como una losa. Y justo cuando ese silencio me ahogaba, escuché un segundo sonido. No era el cazo ante una puerta, ni la vibración de los psen, que ahora estaban muertos en mi consola de mano. Era algo mucho más íntimo y terrible. Un sonido suave de arrastre. Raspando el hormigón. Venía del techo, justo encima de mí, en la oscuridad sobre los racks vacíos. Levanté la linterna. Ella se disparó hacia el techo, a unos 10 metros de altura. Por un segundo, no vi nada. Solo los conductos de refrigeración, gruesos como troncos. Pero entonces la luz cayó sobre uno de los conductos más grandes. Y allí, pegada al metal, había una mancha. Era la misma firma de calor que vi anoche, pero ahora mucho más grande y difusa. Estaba ascendiendo, moviéndose con una velocidad antinatural, como un cangrejo esquelético. No era una mancha baja. Ahora tenía una forma. Demasiado grande y demasiado delgada para ser un niño. Era una silueta distorsionada y alargada, con demasiadas articulaciones. Y mientras la luz la bañaba, noté algo crucial. No se estaba moviendo. Estaba retrocediendo hacia la oscuridad. Y la razón por la que se movía tan despacio la noche anterior era porque no estaba caminando. Estaba escalando. La cosa se detuvo. Y en ese silencio absoluto, a 10 metros sobre mí, escuché, por encima del pulso atronador en mis oídos, algo que no debería estar aquí, en el centro de datos más estéril y sellado del planeta. Un suspiro. Fuerte. Mojado. Como si el búnker de datos, finalmente, hubiera inhalado. El suspiro. No era un ruido de aire moviéndose, era un sonido de humedad contra metal, un jadeo viscoso. La criatura estaba a 10 metros, pegada al conducto de ventilación principal, y el silencio era tan total que sentí el pop de la presión en mis oídos. Mi mente se quedó en blanco. Solté la linterna, que rodó por el suelo de hormigón, proyectando un círculo de luz que giraba erráticamente y exponía flashes de la cosa en el techo. Era larga, increíblemente delgada, de un color blanco sucio, casi traslúcido. Sus extremidades eran nudillos alargados que se curvaban de manera imposible,
agarrándose a las tuberías con una fuerza increíble. No tenía un rostro discernible en la luz parpadeante, solo una masa de cabeza que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Al ver que me había detectado, dejó de arrastrarse. Empezó a descender. No cayendo, sino despegándose del conducto. El sonido que hizo no fue un rasguño, sino el de una ventosa de goma desprendiéndose de un cristal. El sloop resonó, y la criatura cayó los 10 metros, pero no con un golpe. Aterrizó con un impacto silencioso, una absorción de energía, justo donde había estado la marca de vitrificación. En ese momento, vi lo que era. No era un animal. Era un esqueleto viviente, pero no hecho de hueso. Sus articulaciones eran demasiado fluidas y su piel era tan tensa que parecía vidrio opaco, con venas marrones oscuras pulsando justo bajo la superficie, idénticas a los hilos que encontré fusionados en el fragmento metálico en mi mano. Lo sostuve con tanta fuerza que mis nudillos dolían. La criatura se levantó lentamente. Tenía la altura aproximada de un hombre inclinado. Su movimiento era el de una máquina que no estaba diseñada para moverse así. Era demasiado rápido para ser orgánico, pero demasiado tembloroso para ser mecánico. Estaba a unos 20 metros de mí, entre los racks vacíos. Emitió un sonido. No un rugido, sino un chirrido de alta frecuencia, como el que hace un módem antiguo al conectarse, pero mucho más alto, vibrando en la cavidad de mi pecho. Dejé caer el objeto. No podía sostenerlo más. Cayó al suelo, ese pedazo de carne y metal caliente, y la criatura lo notó. Giró su cuerpo hacia el ruido. Y en ese instante de distracción, corrí. No miré atrás. Corrí hacia la esclusa con la fuerza de un animal atrapado. Metí la mano temblorosa en la cerradura de la esclusa. Necesitaba la llave para cerrar la puerta. La encontré y la giré brutalmente, ignorando el protocolo. La puerta de titanio comenzó a deslizarse hacia afuera, lenta, horriblemente lenta. Justo cuando la brecha se reducía a 1 metro, escuché el impacto. No era el ruido que esperaba, sino el sonido de cientos de racks de metal vacíos vibrando al unísono, un braham sordo y metálico que llenó el búnker. La criatura había chocado contra los racks, no para perseguirme, sino para crear esa resonancia. Me arrastré por la abertura justo cuando el titanio cerró el paso. Inserté la llave y la giré en el sentido contrario, activando el sellado de emergencia. Los cerrojos se dispararon con un clang final y definitivo. Estaba a salvo, o eso pensaba. Pero el sector 7 no estaba en silencio. Sentí la vibración a través del hormigón bajo mis pies. La criatura estaba golpeando la puerta, no con rabia, sino con una regularidad horrible, como si estuviera midiendo el grosor del metal. Asterisco tum. Tum. Tum, asterisco. Regresé a la sala de control principal con las piernas temblándome tanto que tuve que usar los escritorios como apoyo. Lo primero que hice fue revisar la consola. La actividad de los PSEN se había reanudado, pero ahora era diferente. No era solo en el sector 7. Había pequeños picos en los niveles 3, 2 e incluso en el nivel 1. El búnker estaba transmitiendo el golpe. Encendí todas las cámaras de seguridad. En las cámaras del sector 7, que volvieron a fallar intermitentemente, logré ver un fugaz flash azul pálido, como electricidad estática, justo en el lugar donde había caído el objeto. Luego, la cámara se oscureció permanentemente. Pero el verdadero terror no estaba en el sector 7. Estaba en la sala de servidores principal, el nivel 3. La consola de monitorización de potencia estaba en rojo. No era un error de hardware. Era un consumo masivo e inexplicable. En los últimos 5 minutos, habíamos consumido el equivalente a la energía que se supone que usamos en 2 horas. La bóveda estaba siendo drenada. Revisé los registros de temperatura en el nivel 3. Los termómetros internos estaban marcando un aumento rápido. El calor corporal de miles de servidores se estaba concentrando de manera anómala en un punto que se movía, lenta pero perceptiblemente, a través de los pasillos de datos vivos. Mi mente, ahora liberada de la presión inmediata de la criatura, comenzó a juntar las piezas con una claridad aterradora. La criatura no era un intruso.
No había entrado en el búnker. Había emergido de él. Recordé lo que Reg, mi supervisor, siempre decía: la bóveda no es un edificio, es un cerebro en coma. Lo mantenemos dormido. Los Zen, la redundancia, la estanqueidad. No estaban diseñados para mantener a los intrusos fuera, sino para contener la energía pura y la vibración armónica generada por terabytes de datos moviéndose a la velocidad de la luz. El objeto de 200 gramos que había dejado caer no era un resto de un accidente. Era un coágulo. Un desecho. La criatura, cualquiera que fuera su naturaleza, estaba usando la energía del búnker para realizar una conversión, tomar el flujo de datos puro y las microvibraciones y convertirlas en masa biológica, en ese esqueleto espantoso y húmedo. La cosa no estaba escalando para huir. Estaba escalando porque necesitaba el calor. Estaba absorbiendo la energía. Estaba comiendo la bóveda. Miré el registro de acceso biométrico que había falsificado para abrir el sector 7. En la lista de aperturas previas, justo en la línea superior, donde debería estar mi nombre, había un error. Una corrupción de metadatos que nunca había visto antes. En lugar de L. Morales, aparecía una cadena de caracteres binarios, seguida de un nombre. El nombre era S7, proceso de conversión T1-12. Pero eso no fue el giro oscuro. El verdadero horror vino cuando revisé las grabaciones de la esclusa. Justo antes de que cerrara la puerta del sector 7, cuando me arrastraba fuera y escuché el Braham resonante, la cámara capturó mi salida. En el video, mis manos agarran el marco de la puerta. Me deslizo hacia afuera y cierro la puerta detrás de mí. Cuando me levanto y me apoyo en la pared, mi rostro está pálido y sudoroso. Pero mientras me muevo hacia la sala de control, noté algo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Algo muy pequeño que se desprendió de mi pierna derecha y cayó al suelo, justo en el pasillo principal del nivel 4. Era una pieza diminuta, no más grande que una almendra. Tenía el mismo brillo oscuro y aceitoso, la misma fusión de metal y fibra marrón que el coágulo de 200 gramos que había tirado en el sector 7. No había estado solo en el sector 7. La criatura no me había perseguido, me había tocado. Y algo se había adherido, o algo se había transferido. Ahora la vibración del tum, 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 no provenía solo del sector 7. Venía de la consola principal, donde el sensor de peso bajo mi silla estaba parpadeando, indicando una carga extra en el nivel 4. Me levanté lentamente, sintiendo el peso extra en mis bolsillos. Encontré el trozo que se había desprendido de mí. Lo tenía en la mano. Estaba húmedo, y estaba caliente. Y en lugar de fusionarse con metal, estaba fusionado con un trozo de tela de mi pantalón de trabajo. La criatura no estaba encerrada en el sector 7. Estaba usando la resonancia para moverse. No a través del aire, sino a través del sistema. Y si la criatura era una manifestación de la energía del búnker, y ahora había un fragmento de su masa aquí, en el nivel 4, significaba que la infección ya había comenzado. Justo entonces, la luz roja de alerta del centro de datos empezó a parpadear incesantemente, y esta vez, el mensaje en la pantalla era nuevo. No era un error de hardware. Era un simple mensaje de texto, desplazándose lentamente en la parte inferior de mi monitor. Asterisco alerta de sistema, conversión iniciada. Nivel de acceso, administrador. Ubicación, 4, control, asterisco. Sentí un cosquilleo en la piel, como cuando el pie se te duerme. Miré hacia abajo. Mis manos, que sostenían el fragmento, estaban empezando a sudar de una manera extraña. Y luego lo noté en la punta de mis dedos, un brillo azulado, muy leve, casi invisible. Estática. Pero no saliendo de la consola. Saliendo de mi piel. Estoy escribiendo esto en el último terminal que funciona. No puedo contactar al nivel 1. El búnker se ha sellado por completo. Y sé por qué. Estoy aquí, sentado en el centro de datos, y ya no soy solo Leo. Soy el nuevo host. Y siento la necesidad, la horrible y palpitante necesidad de buscar un lugar oscuro, alto, cerca del flujo principal de energía.
Siento que la bóveda está lista para que yo la respire de nuevo. Y no puedo dejar de raspar mis uñas contra el escritorio, porque el picor no se va, y el chirrido en mis oídos se está volviendo cada vez más fuerte. Síguenos para más historias.